El primer paso para que una idea se haga realidad es verla escrita. Yo lo que hago, lo hago para ganar, para que salga bien. Si no, no lo voy a hacer. Y de eso se trata, de tomar el riesgo. Si no vas a tomar el riesgo, entonces no es que te vas a atrever a hacer nada diferente. Y lo decía por allí Ferran Adrià, el cocinero que revolucionó todo esto, lo que es la cocina de vanguardia. Y el primer mandamiento de la innovación es que no te entiendan. Si te entienden, es que no es nada nuevo. Arranca el episodio número 13 del bloqueo, el único podcast diseñado para ayudarte a que logres romper ese bloqueo que te impide ser el más creativo en lo que sea que hagas. En el episodio anterior nos estuvo acompañando la crack Isbel Venegas, nos estuvo contando un poco sobre cómo lidia con esos momentos en que sus ideas son rechazadas. Así que bueno, si no lo has visto, acá te dejo la tarjetica para que vayas y le eches un ojo porque está brutal. Y en el episodio de hoy nos acompaña un crack realmente muy especial. Es alguien de quien hace muchos años aprendí un par de cosas que aún aplico para sacarle el máximo provecho a mi creatividad. Y bueno, hoy en día conectamos casi casualmente en este podcast y enos aquí. Él es Ronnie Ricaurte, mentor de creatividad y formador de creativos, yo diría que a nivel mundial, y la persona que hoy, dicho por él, va a agitar tu mente en este episodio como nunca nadie lo ha hecho antes. Pero espera, antes de empezar quiero que le des pausa y vayas y te suscribas. Es rapidito, no debe tomar nada de tiempo, es gratis, pero así me puedes ayudar a que el algoritmo le muestre este episodio o este podcast a otros cracks iguales a ti y así podamos ir creciendo poco a poco. Ahora sí, comenzamos. Bueno, Ronnie, y pues nada, bienvenido acá a este espacio, gracias por estar acá. Sabemos que fue un desafío estar acá hoy, pero como tú me dijiste justamente antes de arrancar, es parte del aprendizaje, ¿no? Bienvenido. Así es, complacido. Al fin pudimos concretar este encuentro. Muy feliz de estar acá contigo para otro creativo, inquieto, curioso que está allí todos los días compartiendo contenido de calidad y trabajando en algo que me gusta mucho, que es el objetivo principal de los que somos promotores de creatividad, que es contagiar al mundo con creatividad. Y cuando yo digo contagiar al mundo con creatividad, no es esa utopía de, bueno, voy a cambiar el mundo, es contagiar así sea una persona. Si eres capaz de influir positivamente en el mundo de esa persona, ya estás impactando positivamente en todo el mundo, como una cadena. Entonces, de eso se trata. Y te felicito por el trabajo que vienes realizando en torno a este tema. No, más bien gracias a ti por estar acá, para mí es un honor. Y pues bueno, ya iremos como quitando capa por capa esto que acabas de mencionar de contagiar a las personas, porque es parte de lo que me gustaría tocar hoy, ¿no? De hecho, pues yo ya, entre comillas, tú ya hemos conversado un par de veces, yo conozco tu marca, tu contenido, te sigo hace mucho tiempo y sé pues lo que eres. Quizá algunas personas que nos vean hoy de pronto aún no te conozcan, entonces vamos a ir poco a poco quitando capa por capa, ¿te parece? Vale, perfecto. Vale, buenísimo. Me gustaría comenzar hablando sobre justamente el motivo que nos llevó a conectar en algún momento, justamente, y fue como que, bueno, ¿te acuerdas que tú tienes un programa que se llama Aprendiz Creativo, que en un momento lo hiciste con mucho ritmo, como que lo pausaste y ahorita creo que lo estás retomando? Cuéntame un poquito sobre ese programa. Bueno, Aprendiz Creativo es una experiencia de aprendizaje justamente que es para agitar y descuadrar tu mente, ¿no? Para equivocarte, para arriesgarte, para atreverte, para conectarte nuevamente con ese niño que siempre ha estado allí, lo único es que muchas veces está despierto, y conectarte contigo mismo, que es lo más importante, ¿no? Es ese espacio que vas a tener para conectarte contigo mismo y desafiar tu mente. Es un programa que dura 7 semanas, como tú lo dijiste, venía con un ritmo, ahora estamos rediseñando todo lo que es la nueva plataforma. También se va a incorporar una nueva facilitadora para el área para la
el módulo de la semana Garabatea y Crea, que va a estar bastante interesante, va a estar un poco más actualizado y bastante divertido, pero es una experiencia de aprendizaje de 7 semanas que comienza por una semana cero, le llamamos la semana cero, que es imagina, ¿no? Entonces es donde vamos a ponernos a imaginar como niños, ¿sí? Literalmente imaginar como niños. Luego viene una semana que se llama cree, porque para crear primero hay que creer. Si tú no crees en ti y no crees en lo que estás dispuesto a realizar, no vas a crear. Y si no creas, si no logras llegar a crear, después no vas a volver a creer en ti. Te frustras y se vuelve como un ciclo. No crees, no creas, luego dejas de creer de nuevo y así. Correcto, correcto, correcto. Luego venimos a la semana 3, que es sé un preguntón. Es una semana para preguntar, preguntar, preguntar y no parar de preguntar. Literalmente vas a preguntar muchísimo. ¿Por qué? Porque fíjate, los niños cuando entran a la escuela entran como un signo de interrogación. Preguntan, 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 pero salen de allí como un punto y final. Entonces esa habilidad de preguntar que tenemos cuando somos niños prácticamente se duerme. Y los mayores inventos que mueven al mundo han surgido de la pregunta ¿qué pasaría si? O ¿qué tienen en común? Entonces tenemos que volver a practicar esa habilidad, tenemos que volver a ejercitar esa habilidad de hacer preguntas. Luego de hacer un preguntón, ya preguntamos muchísimo, tenemos esa mente súper agitada llena de preguntas, vamos a relajarnos un poco en una semana que se llama Garabatea y Crea. Garabatear, que es el acto de rayar aparentemente sin sentido, cuando estás en una clase y pareciera que estás ahí no prestando atención, que estás rayando, o cuando estás en una conversación telefónica que también comienzas a rayar, eso tiene un significado científico y habla de cómo el cerebro está procesando la información. Entonces, es una semana relajante, pero también es desafiante porque vamos a dibujar. Literalmente vamos a dibujar. Entonces muchas personas, no, pero yo no sé dibujar. ¿Qué es esa creencia que tenemos? Porque ¿quién dice que está bonito o feo? ¿Ok? Eso es algo subjetivo, como siempre digo. Estereotipos. Correcto, es como es esa falsa percepción. Los artistas, tú ves un cuadro y entonces para unas personas era guau, tremenda obra de arte y otro dirá no tiene significado. Por eso es que es subjetivo, entonces el arte es subjetivo. Entonces no puedes decir que no sabes dibujar porque te estás comparando con algo que para la sociedad es bonito. Entonces es atreverse a eso, ¿no? A dibujar, a utilizar tu otra mano, para que sepas que también tienes habilidades especiales en tus otras manos. Entonces es bastante interesante, no te digo más porque, bueno, hay que irlo descubriendo. Y luego la otra semana se llama... Sobre ese punto me gustaría contarte una anécdota muy chiquita. Hace como 2 o 3 días tuve una sesión con una cliente, una consultoría, y entonces hice algo que siempre hago, pero ese día lo concienticé. Yo estoy conversando con ella y tengo en mi laptop pues como que la presentación del contenido y tengo una libreta. Y entonces, conversando con ella para explicarle, hago líneas que al final no terminan siendo, entre comillas, nada. O sea, como el garabateo, y en un momento le dije como que dibujé una línea para explicarle algo y dije, ok, yo estoy dibujando aquí esta línea, de pronto no la utilicemos, pero para que sepas que eso me ayuda a explicarte mejor la idea que quiero transmitirte. Y entonces creo que tiene todo que ver con lo que acabas de mencionar. Es muy importante, o sea, el garabato es sumamente importante y fíjate, eso te dio a ti inconscientemente seguridad. Y a ella también, ¿ok? A ella también le dio seguridad porque tú te viste rayando la línea como reforzando una idea. Que como tú le dices, quizás aparentemente no tiene un significado, pero tiene muchísimo significado a nivel de conexión y a nivel de fomentar ese ambiente de confianza que estabas teniendo allí con tu cliente. Entonces son acciones que haces para reforzar tus ideas y es sumamente importante. Yo siempre digo, por ejemplo, mis conferencias cuando yo las creo en una servilleta, pero no en un rollo de servilleta, no, en una servilleta de estas cuadradas, ¿ok? Si tu idea cabe en esa servilleta, entonces que está lista para ser comunicada. De lo contrario, porque acuérdate que la creatividad consiste en simplificar. ¿Ok? Simplifica, ¿ok? Mientras más, a veces simplificar es lo más complejo, ¿no? O las cosas simples son las que se ven más complejas, porque es tan simple que al final termina allí dando vueltas y vueltas y vueltas y no sabemos cómo abordarlo. Entonces, justamente, yo siempre recomiendo eso. Si tu idea cabe en una servilleta, incluso todos los grandes proyectos que yo he realizado comienzan en una servilleta. ¿Okay? En una servilleta empiezo a hacer líneas, empiezo a hacer dibujos, empiezo a hacer esquemas, palabras, conecto. Incluso en el diario creativo que yo siempre recomiendo tener,
que es ese diario que donde vas anotando tus ideas, palabras que vas descubriendo día a día. Un buen ejercicio es aprender una palabra diaria e investigar sobre esa palabra diaria. Imagínate, al final del mes tienes 30 palabras y al año cuántas palabras nuevas has aprendido y cuántas historias no habrás aprendido. Un ejercicio sencillo, que no te lleva mucho tiempo. Igual cuando leas una frase que te llame la atención, la escribes allí. Cuando te venga una frase a la mente, la escribes allí. Cuando tengas una idea, la escribes, porque muchas personas se levantan, se despiertan. ¿Qué es una idea? Voy a hacer esto. Y después, ¿qué es lo que te había ocurrido? ¿O qué es lo que iba a hacer? O estás viendo un documental o estás viendo algo. Y ahora tenemos la tecnología, que tú de repente le grabas una nota de voz. Entonces grabas una nota de voz con esa idea y después, si quieres, la plasmas en tu diario. Cuando abres ese diario, empiezas a conectar todo, y resulta que salen proyectos o ideas geniales. Entonces, bueno, de eso se trata esta semana, que se llama Conecta. Y la última semana, literalmente vamos a conectar desde la semana 0 hasta esta semana de Conecta, y se llama la semana Crea, ¿ok? Es donde vamos a poner verdaderamente en práctica todo lo que hemos aprendido. Y no te voy a decir qué es lo que se hace en esa semana. Hay que descubrirlo, hay que montarse en esta aventura creativa, pero sí es algo sumamente interesante, que bueno, que da resultados increíbles y muchas personas te pueden dar muchos de los participantes que se han montado en esta aventura y la han disfrutado, han logrado resultados muy importantes y son evidentes ahora en su vida personal y en su vida profesional. Ese es Aprendiz Creativo. Ya próximamente hago el anuncio de la nueva plataforma que tenemos a Brady, que es mi amigo creativo que me acompaña en esta aventura creativa. Pueden conocer a Brady, bueno, por ahí está Brady, que es el que también me acompaña en esta aventura creativa, y bueno, juntos agitamos y disparamos mentes. Pero antes de Aprendiz Creativo también creé hace un año ya el desafío creativo Ponte el Sombrero Verde. Okay. Ponte el Sombrero Verde es un desafío de 30 días, exactamente 30 días, y también es ese desafío para que te comprometas contigo. ¿Okay? Pues es un desafío simple, una pregunta que te hago, alguna actividad que te coloco allí para comenzar el día, porque se publica en las mañanas, y tu desafío, uno de tus primeros desafíos es completar esa actividad en menos de 24 horas. ¿Okay? Y lo publicas a través de tus historias. Esto se configura con un grupo cerrado, haces una inscripción previa para llevar todo el seguimiento, porque yo hago el seguimiento, leo cada una de esas actividades, y es sumamente interesante todo lo que ves, las diferentes perspectivas, cómo los mismos participantes se van conectando entre ellos mismos, cómo se van alimentando de las respuestas de los otros participantes, cómo comienzan participantes con miedo y dicen, no, pero es que yo nunca he publicado una historia, yo no sé cómo hacer, y de repente al final lo ves haciendo unas producciones audiovisuales con efectos especiales. O sea, es increíble lo que ves y lo que se despierta, ¿ok? Acuérdate que la creatividad hay que ejercitarla igual como que si vas al gimnasio. Tal cual como si vas al gimnasio es la creatividad. Tienes que ejercitarla día a día. Sí, es un músculo, y por eso es que está este desafío de 30 días, este desafío que te despierta. Al principio comienzas así, de repente vas a mitad de camino, entonces tienes que enfrentarte a tu día a día, al que no tienes tiempo, al que, bueno, tienes a tus hijos allí, tienes que prestarles atención, al trabajo, entonces, oye, tengo que hacer el desafío. Entonces, es ese compromiso contigo mismo de dedicarte tiempo para ti, porque muchas veces nos dedicamos tiempo para todo el mundo, para todos los que están a nuestro alrededor, para el trabajo, menos para nosotros mismos. Entonces, ese es uno de los desafíos mayores, conectarte contigo. Yo recomiendo hacerla antes de llegar a Aprendiz Creativo, como porque ya vengas entrenado. Es como una previa, es como un nivel previo. Es como una previa. Sí, es que lo digo como nivel premium porque ya te preparan esa disciplina de la constancia, ¿no? Que es muy importante, ¿ok? Para ser creativo tienes que ser muy constante. Tú puedes tener ideas geniales, tú puedes tener ideas muy geniales, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no terminan de aterrizar? Entonces, puedes tener ideas allí millonarias, pero no terminan de aterrizar porque no eres constante, ¿ok? No eres constante en seguir. Entonces, bueno, por ahí muchas veces es donde se pierde ese potencial, donde se vuelve a paralizar ese potencial. Bueno, de todo lo que me acabas de comentar, o sea, son muchísimas cosas. Creo que me gustaría quedarme con 3 muy importantes. La primera es aquello que me diste de la servilleta, porque, ok, tú utilizas ahorita como la metáfora de la servilleta, o no una metáfora porque es tu herramienta, mejor dicho, pero yo
estoy muy alineado con eso, pienso que la creatividad debe tener forma, o sea, debe tomar forma en un punto final y debe agregar valor. Y si algo no está aterrizado allí, no va a agregar valor, porque las personas no lo van a percibir como tal. Eso como punto uno. Como punto dos, es el tema de que los creativos son personas normales que lidian con 100 asuntos al día. Y tengo que buscar a los niños, tengo que hacer tal cosa, el trabajo, pensar luego las ideas, qué sé yo, cumplir con el reto. La creatividad está muy romantizada en que uno tiene un santuario creativo y el momento creativo y el espacio ideal y ese espacio de tiempo que uno no tiene ningún tipo de interrupción. Y tú y yo sabemos que no funciona así. O sea, uno aprende a ser creativo como un estado permanente y lidiando con todos sus factores. Y lo tercero es lo que mencionabas de la constancia, porque también tiene mucho que ver con la ejecución. Yo invito mucho a las personas que ven este podcast y a las personas con las que interactúo en general a que ejecuten. O sea, la creatividad debe ser ejecutada. No en su mejor versión desde el día uno, no. La puedes ir mejorando, pero tiene que ser ejecutada, tiene que ser constante, tiene que ser aterrizada, porque si no volvemos a lo mismo, no agregamos valor. No sé qué opinas tú de eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que aterrizar, hay que ser constante para poder aterrizar las ideas y darle vida. Por eso es importante escribirla. El primer paso para que una idea se haga realidad es verla escrita. Así como tú pasas la línea para explicar, bueno, entonces prácticamente tú tienes que comenzar dando el paso, escribir. Escríbela para que se haga realidad, comience a hacerse realidad. Porque en la cabeza vas a tener muchas ideas y muchas cosas del día a día. Y ya tú lo decías, todos somos creativos, todos somos creativos. Y eso de que hay un espacio donde yo me pongo aquí, entonces me llegan las ideas, eso no existe. Tienes que moverte, tienes que moverte, o sea, tú tienes que quedarte con el desafío en la mente. De hecho, no tienes que chocar con esos factores, eso es lo que te va a dar otras perspectivas, otros recursos. Necesitas una dosis de caos, ¿ok? Para ser creativo necesitas una dosis de caos, yo por ahí siempre lo digo. Y la vida necesita caos, porque lo único seguro que hay en la vida es la incertidumbre, ¿ok? La incertidumbre es la única certeza que tenemos, eso es la única certeza, es la incertidumbre. La vida es incierta, cambia de un minuto a otro. Entonces así, la creatividad necesita alimentarse del caos. Mientras más limitados estén, muchas personas piensan en eso, en un estado ideal para ser creativo. Y mientras más limitaciones tengamos, es donde va a aflorar la creatividad, porque tenemos que ver con las herramientas que tenemos, cómo solucionamos la situación, o cómo ponemos en práctica, o cómo ejecutamos la idea con lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, de tener un poco de caos, y mientras más caos tengamos, comenzamos a ver soluciones en todas partes. Entonces, yo, por ejemplo, hablo sobre los desvíos creativos. Los desvíos creativos es cuando tú tienes que resolver una situación. Por ejemplo, si tienes a un cliente y te presenta una situación que hay que resolver, entonces si tú estás todo el día, tengo que resolver esto, vamos a ver, y dale, entonces te enfrascas, te encasillas allí, tienes que separarte de esa situación por un momento, sacarla a pasear. Sácala a pasear, ve al teatro, camina, escucha música, lee un libro, ve un documental. Haz algo que sea ve a la playa, un desvío creativo, ve al cine. En ese desvío creativo, de repente, ¡pum!, va a aparecer la solución. Totalmente. Y esto le pasó Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, ¿okay? El creador de Mafalda. Él no creó el nombre de Mafalda, ¿okay? A él le pusieron ese desafío. Hay una empresa de publicidad, tenía que crear el nombre de mujer para un personaje, ¿okay? Para un personaje femenino, que tuviese en su nombre la M y la F, porque la empresa era una empresa que se llamaba Mountfield, ¿okay? La empresa que era cliente de esta agencia de publicidad se llamaba Mountfield. Entonces la idea de Mafalda es que estas tiras aparecieran en los periódicos como que como un intercambio, no, toma, yo te lo doy gratis, públicame allí las tiras. Y bueno, y lo que se quería hacer era poner como de manera implícita el tema de los electrodomésticos, o sea, que salieran los personajes y atrás se viera algún electrodoméstico que fuese como de una manera allí escondida, pero no era del todo así. Entonces ese proyecto se rechazó, pero le pusieron aquí este desafío, crear el nombre de mujer. Y él no lo crea, él lo ve en una película. En una película, yo por ahí tengo la escena está por allí, que a veces la muestran en una de las conferencias. Él
le escucho en una película, le estaba viendo una película y en esa película salió una escena donde está una bebé llorando, parece que la mamá allí como que viendo por qué estaba llorando y alguien le pregunta, ¿cómo se llama? Y entonces lo que la que hace de mamá, que no sé si era la mamá, le dice Mafalda. Okay. Ay, Mafalda, bonito nombre. No sé qué. Entonces, mira, ahí fue donde Kino conectó Mafalda, MF, listo. Y de ahí salió el nombre, que bueno, de este personaje que es conocido mundialmente, porque en todas partes se conoce el personaje de Mafalda. Entonces, fíjate, si Kino se hubiese puesto así, dale, tengo que hacer el nombre, o sea, hubiese puesto Fátima, Maffer, o sea, otro nombre, pero fíjate cómo llega Mafalda. Y justamente no llega Mafalda. Esto me parece clave porque también otra cosa que me gusta resaltar, o que trato de resaltar, es que la creatividad no solamente viene de acá como cosas que tú creas desde cero. La creatividad es usar recursos con los que cuentas y optimizarlos en una idea, optimizarlos en un planteamiento. Pienso que eso es parte de la creatividad. Y bueno, te digo, una pregunta que siempre hago es ¿qué es para ti la creatividad? Pero bueno, yo pienso que esa pregunta ya está más que resuelta en todo lo que llevamos conversando. Hay algo que sí me llama mucho la atención y que me da demasiada curiosidad. Tú, como que el título con el que te transmites a ti mismo hacia el público es como mentor de creatividad y agitador de mentes. Cuéntame qué es eso. O sea, cuéntame qué es un agitador de mentes. ¿Qué hace un agitador de mentes? Me explota la cabeza. Bueno, en el buen sentido de la palabra. Claro, agitar tu mente, ¿ok? Que te confrontes con esos pensamientos, con esos prejuicios, con eso que te han impuesto, ¿ok? Que comiences a cambiar de perspectiva, comiences a ver que salgas de la rutina, que te atrevas a equivocar, ¿ok? Porque es muy importante equivocarse, por eso yo siempre ando aquí con este mensaje, equivócate. Entonces, más bien, es incluso una invitación a ello. Es una invitación, correcto, porque ¿cuál es la mejor manera de aprender? Equivocándote. 100%. Es la mejor manera de aprender. Fíjate como tú me decías, no, que estoy aprendiendo sobre esto de los podcasts. ¿Cómo has aprendido? Equivocándote quizás muchas veces, cometiendo errores, las fallas. Entonces tú dices, no, esto ya no lo voy a conectar así, yo voy a colocar ahora la cámara así, voy a hacer esta edición así. Es la manera de que aprendes. Claro. Entonces, la mejor manera de aprender es equivocándote. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la escuela y qué es lo que pasa muchas veces con nuestros padres? Nos reprochan por equivocarnos. Entonces en la escuela te reprochan por equivocarte. Y ahí es donde crecemos ya con eso de que equivocarse es malo. Entonces es eso, esa confrontación que yo hago, pero no quizás de manera directa, sino a través de mis desafíos, ¿no? Yo no te digo, mira, quita tu mente porque tienes que ser creativo. No, yo no te tengo que decir que sé creativo y eso va a ser la manera, no. Yo te pongo un ejercicio, mira, piensa en esto. ¿Qué harías con esto? Entonces ya tú empiezas. O ¿cómo resolvemos este desafío? O vamos a resolver este acertijo. Entonces por ahí tengo un acertijo que creé hace mucho tiempo, que lo uso muchísimo, es que muy pocas personas dan con la solución en la primera. Y nada, todavía me escriben personas, no, es esto, y quedan así con su cabeza agitada, pensando en cuál puede ser la solución. Y a veces, muchas veces, la solución la tienes ahí delante, pero estás pensando de una manera lógico, matemática, o lo estás pensando de una manera muy racional, o estás allí con la rutina de tu día a día, o lo que has aprendido como adulto, y no te atreves otra vez a conectar con ese niño, que es el que hacía preguntas, hacía preguntas y analizaba todo desde otro punto de vista. Entonces, esa parte de agitar la mente consiste en eso, que también vuelvas a conectarte con ese potencial imaginativo y creativo que tenías allí cuando eras niño y que vuelvas a pensar y a jugar con la caja. Yo pongo, por ejemplo, ¿qué tienen en común una caja de cartón, una hoja en blanco y los Legos? Por ejemplo, Andrés, ¿qué tienen en común? Para mí, en común, una caja de cartón, una hoja en blanco y los Legos, pienso que son un recurso para hacer lo que quieras con cada uno de ellos. Puedes construir lo que quieras con un Lego, puedes dibujar o construir lo que quieras con una hoja, con una caja de pues también lo puedes hacer. Correcto, las posibilidades, ¿ok? Mil y un posibilidades de crear, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que veas las posibilidades. Las posibilidades pasan delante de nosotros a cada momento, pero para tomar esas posibilidades, para estar atentos, necesitamos tener nuestros sentidos bien activos y la mente bien abierta.
Y de eso se trata, de agitar la mente para que estés despierto y conectado con tus sentidos para ver todas las posibilidades que están pasando delante de ti. Absolutamente, o sea, me quedo con eso. Yo tengo un lema que no lo creé yo, pero lo adopté como parte de mi carrera, y es que el mejor en cualquier cosa es la persona que comete la mayor cantidad de errores en el menor tiempo posible. Equivocarte no es para que te quedes con el error, sino para que te quedes con el aprendizaje, ¿ok? Uh-huh. Es para que te quedes con ese aprendizaje. Y bueno, de eso se trata. De hecho, fíjate, también retomando un punto de eso, como tú mencionas, en la escuela te reprochan las equivocaciones. Pienso que la escuela es el único lugar a nivel de sistema donde una equivocación no tiene un buen resultado. Pienso que es el único. Inclusive en la creatividad, en los negocios, tú y yo que ambos somos emprendedores, nos hemos dado cuenta que uno como emprendedor celebra las equivocaciones porque sabe que después viene un fruto. Y en cualquier área, pienso que eso es clave, eso puede ser un buen llamado o una buena invitación a esa etapa de escuela, ¿no? Esa etapa de escuela, tanto maestros, padres, todos los involucrados. Pienso que es importante eso. Fíjate, ahora quiero tocar otros temas. Tú en tu vida, en tu carrera, me imagino que has aterrizado 1001 ideas, 1001 proyectos, has tenido 1001 procesos creativos. Me gustaría saber que recuerdes cuál de ellos ha sido el proceso creativo más épico, un proceso creativo épico que recuerdes para algún proyecto que tú digas, aquí escalamos una montaña que al principio ni nos imaginábamos que íbamos a poder escalar. Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que hay algo que a mí me gusta hacer mucho, que es celebrar lo que muchas veces las personas denominan como las pequeñas cosas o los pequeños logros. Okay. Entonces, a la hora de aterrizar proyectos y a la hora de desarrollar proyectos, quizás para mí no hay algo así, desde el punto de vista que me lo estás preguntando, épico, wow, sino han sido todos dentro de su proyecto, han sido todos épicos, porque han brindado alguna solución. Bueno, ok, no te digo que quizás todos han sido exitosos, pero de los que no han sido exitosos se ha aprendido mucho. Pero en los que sí han tenido mucho éxito, cada paso ha sido un wow, cada paso ha sido épico, porque lo importante es justamente atreverte a dar el paso, ¿ok? Tener la valentía de dar el paso y ejecutar, como tú ya lo mencionabas anteriormente. Entonces, quizás lo que te puedo hablar por mí de lo que me parece épico es estos dos proyectos que te mencioné anteriormente, ¿no? Ponte el sombrero verde y Aprendiz Creativo, que son proyectos que están contagiando a las personas con creatividad, con las que veo resultados, con las que estoy conectado constantemente y sí estoy viendo un cambio. Quizás algunos otros son proyectos quizás comerciales que tienes con clientes, pero estos son proyectos más humanos del ser, porque vivimos actualmente, y eso es algo que yo comentaba también cuando me invitaban a muchas conferencias, cuando el tema de que la pandemia estaba más fuerte, y era que las personas comenzaron como una euforia de querer aprender de todo, ¿ok? Querer aprender de todo, entonces era como un horario, entonces, ojo, no estoy criticando, sino estoy llamando un poco a la reflexión que lo hacía en ese momento. Entonces, no, bueno, entonces en la mañana voy a meterme en un curso de yoga, después en la tarde uno de repostería, después en la tarde uno de inglés, después en la tarde voy a hacer otra. Y entonces querías hacer muchas cosas, pero al final no te ibas a enfocar en algo, ¿ok? Entonces, era como una competencia y querer abarcar muchas cosas. Pero lo importante de concretar las ideas o de concretar un proyecto es fijarte primero, ¿qué necesito ahora para comenzar mi proyecto? Ok, necesito por mi parte de salud, bueno, quiero hacer ejercicio, entonces voy a inscribirme, voy a hacer mi rutina de ejercicio para mi salud. Entonces, ¿qué necesito aprender? Necesito aprender del mundo digital para comenzar con mi proyecto. Sí, entonces, bueno, voy a mi mundo digital. Pero era como una euforia de querer aprender todo en poco tiempo. Entonces, veías a muchas personas estudiando en la mañana
repostería, en otro, y al final todo se conecta con todo, sí, pero puede que no termines desarrollando nada porque tienes ahí que crear muchísimo conocimiento. Entonces vemos ahora un mundo digital cada vez más acelerado, cada vez más presente. Y una sobreoferta de todo. Una sobreoferta de todo. Si antes creíamos que era peor el tema de la publicidad, ahora ya como todas las personas tienen acceso y pueden tener su propio negocio, entonces, bueno, ahora vemos una sobreventa, todo el mundo te va a vender todo el mundo, ojo, no está mal porque estamos en un mercado libre de competencia. Claro. Pero nos hemos olvidado un poco del ser. O sea, queremos aprender del mundo digital, de cómo hacer dinero del mundo digital, y nos estamos olvidando del ser, o sea, cómo alimentamos nosotros nuestro lado humano, ok, nuestra parte creativa, pero tú para desarrollar tu proyecto necesitas ser creativo, necesitas diferenciarte, ok, entonces necesitas buscar esos elementos diferenciadores, esa conexión, lo que al final a ti te va a hacer exitoso es la conexión eso que tú logres con las personas, que las personas digan, wow, yo voy con Andrés porque Andrés es una persona que me da confianza, es una persona que es atenta, es una persona que me da un servicio de calidad, porque siempre está ahí cuando lo necesito. O sea, esa conexión humana que tú vas a lograr allí es lo que te va a diferenciar. Al final tú puedes vender lo mismo que otra persona, pero tú tienes tus elementos diferenciadores que van a hacer que conectes con las personas. Y más importante, que te hagan un post de recomendación, ¿ok? Bueno, es ese disculpa, más importante que tú hagas una publicidad, que te hagan un post de recomendación o que las personas hablen de ti, o sea, que haya un boca a boca. Eso da más confianza que tú hagas una publicidad y digas que eres el mejor y que has logrado esto. Entonces, todavía el boca a boca sigue siendo muy importante para conectar con las personas y para lograr éxito en los negocios. No, y lo va a hacer toda la vida. Lo va a hacer toda la vida. Yo creo que lo que va a cambiar son las maneras en cómo tú logras ese boca a boca, pero el boca a boca siempre va a ser el rey, absolutamente. Correcto. Y estoy muy, muy alineado contigo. Y fíjate, ahora tú traes un tema súper interesante que tiene que ver con lo que te quería comentar ahorita, y es el tema del aprendizaje, ese sobreaprendizaje. Yo en lo personal tengo una filosofía sobre el aprendizaje en cuanto académico. Yo llamo el aprendizaje académico porque el aprendizaje es global, pero llamamos el aprendizaje académico tomando en cuenta cursos y cualquier tipo de formación. Yo siempre intento plantearme el desafío, plantearme el objetivo, el proceso, estimarlo, porque sé que de pronto no todo salga siempre como el plan, pero estimarlo. Y como tú dices, ¿qué necesito? Necesito esto, aprendo esto. Porque uno, como aprendizaje, vas a aprender hasta el último día de tu vida. Pero a nivel académico, a nivel de cursos, tú no puedes permitir quedarte siempre en la etapa de hacer el curso para, hacer el curso para, hacer el curso para, porque te quedas haciendo el curso para. Y es como una etapa de preparación eterna que nunca termina en una ejecución. Entonces, me alineo mucho con eso y me gustaría que me cuentes un poco, tú que eres un hiperpromotor del aprendizaje, ¿cómo consideras tú que en esa relación creatividad-aprendizaje? ¿Cómo funciona esa ecuación? Bueno, yo soy educador de vocación y profesión. Tuve experiencia tanto dando clases de bachillerato como en la universidad. Y una de las cosas importantes que yo fomentaba era educar para la vida. ¿Okay? Educar para la vida, porque creo que es más importante educar para la vida yo digo que tampoco nadie enseña nada a nadie, o sea, simplemente es un facilitador yo soy un facilitador para que tú crees tu propio conocimiento, porque yo te puedo aquí dar una teoría de creatividad, entonces tú sales por ahí diciendo, no, mira, yo estuve con Ronnie, el gurú de la creatividad, y entonces él dijo esto y esto es así. No, yo solamente te digo aquí lo que yo pienso y así es mi modo de vida. Y allá tú si vas a averiguar, si vas a curiosear, cómo vas a crear, o sea, qué es lo que tú vas a hacer de diferente, si vas a investigar, si lo que yo te dije fue verdad. Entonces, yo educaba para la vida en ese sentido. Por ejemplo, mira, en la universidad yo daba a veces, quizás esas teorías, me tocaba dar comunicación organizacional, y entonces yo podía dar alguna teoría mala, ¿ok?
algo malo, explicaba algo mal. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a decir, sí, lo dijo el profesor, eso es bueno. Tampoco me gustaba hacer parciales ni nada de eso, un poco irreverente con eso, porque lo primero que le decía a los estudiantes el día 1 de clase, le decía, si vas a estar aquí es porque quieres estar. Si no, dime, yo te pongo el 20 y tú te vas y no pierdes tu tiempo estando aquí, lo aprovechas en otra cosa. Yo no tengo ningún problema con ponerte el 20 y que tus padres te feliciten y digan que eres el mejor. Después en tu vida no vas a saber qué vas a hacer con ese 20, porque si no sabes cómo tratar a las personas, si no sabes cómo relacionarte, te va a perseguir toda la vida. Entonces yo les decía, es en serio. Si quieren, el que no quiera estar aquí puede irse, me dice quién es, y yo aquí mismo lo anoto y digo, no va a asistir, pero ya yo sé que te va a poner tu 20 al final. Al final no le estaba dando un premio, simplemente le estaba haciendo un daño si la persona se quedaba allí y no quería estar. Si yo decía, aquí están obligados por sus padres, no estén, de verdad. Si vienen aquí es porque quieren estar. Entonces, yo agarraba de repente les decía, tenemos una prueba hoy, pero profesor, no sé qué. Sí, tenemos una prueba, saqué una hoja. Primera pregunta, ¿para qué vienes a la universidad? ¿En serio, profesor? Sí, para qué vienes a la universidad. Segunda pregunta, ¿cómo se llama el muchacho que hace mantenimiento en tu escuela? ¿En serio, profesor? Sí. 10 puntos cada uno. Entonces tú lo veías. Para la universidad, Bueno, las veces que hacía eso, el muchacho que limpiaba la universidad, a mí siempre me ayudaban, como cuando yo profesor, siempre me ayudaban. Yo necesitaba la llave de un salón, necesitaba una bolsa, lo que necesitara me ayudaba, o el vigilante en seguridad, o me ayudaba el personal de mantenimiento, siempre. O sea, yo decía, hola profesor, ¿cómo está? Hola profesor, ¿cómo le va? Entonces siempre había una buena relación porque ellos al final me iban a ayudar en muchas cosas. Entonces, cuando yo les hacía estas pruebas sorpresas, que le preguntaban el nombre del vigilante o la persona que hacía mantenimiento, se lograban cosas interesantes. Por ejemplo, una vez el muchacho de mantenimiento, se llamaba José, me dijo, profesor, ¿qué pasó? Vinieron todos los estudiantes a preguntarme mi nombre. Entonces, después que eso pasó, al día siguiente tú veías a mis estudiantes hablando con José y brindándole el desayuno, no sé qué. O sea, la relación fue totalmente diferente. Antes lo veían como alguien que limpia la escuela y ahora lo ven como una persona. Entonces es importante, porque todos somos importantes dentro de una organización. Si él no hiciera su trabajo, entonces tuviésemos una escuela sucia, llena de basura. Entonces eso es educar para la vida, ¿no? Que entiendan que todos somos importantes y que al final no porque tú estés desempeñando una actividad sepas menos o seas menor persona que tú. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Educar para la vida. Otro caso que te pongo rápidamente, yo les hacía que hicieran mucho como esta especie, no vamos a llamarlo talleres, vamos a llamarlo experiencia de aprendizaje donde hicieran su presentación PowerPoint, pero que no tuvieran ahí texto, porque eso es copiar y pegar, no, que fuese creativo, que pusieran dibujos, esquemas, que fuese algo bien simplificado, bien creativo y totalmente diferente. Y entonces que ellos iban a dar la clase, que yo no tenía nada que ver, que si yo iba a dar la clase, bien, y si no iba, también. Entonces, una vez me llama una alumna en la mañana, yo había estado de madrugada trabajando, y me llama, hola profesor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mire, el videobin está en el departamento, tendría que yo llegar y buscar. Profesor, ¿y a qué hora llega? Y cuando veo la hora, ya era tardísimo, ya me había quedado dormido y le dije, mira, no, yo creo que yo no voy a poder ir. Bueno, profesor, pero ¿y entonces el videobin cómo hago? Tienes que resolver, porque de eso se trata la actividad. Si no está el profesor, si se va la luz o el videobin falla, tú tienes que tener tu plan B. Eso es una cosa que yo siempre les comentaba, tener plan A, plan B, plan C, plan D. Y entonces, bueno, profesor, me colgó el teléfono molesta. Yo de verdad no fui porque me había quedado dormido y estaba agotado. Y de repente me escribió un mensaje en la noche por Facebook, me acuerdo. Hola, profesor, disculpe mi actitud y le agradezco mucho lo que me enseñó hoy. Usted me enseñó a que yo sí puedo afrontar los desafíos y escribió un texto muy bonito. De arrepentimiento y de valoración de la enseñanza que tuvo, ¿no? Porque al final sí dio su clase, hizo actividades, o sea, porque yo después le pedí a los otros estudiantes que se diera la clase igualito como si yo estuviera, porque ellos iban a ser los que iban a calificar. Entonces, muy interesante. En bachillerato lo que hacía era colocar en exámenes, ¿ok? Es el típico nota final que decía, la nota inicial que decía,
lee todo detenidamente antes de responder. Y al final decía, solo debes contestar la pregunta 5, 7 y 13. Si llegas a contestar alguna pregunta más, automáticamente queda anulado tu examen. Es lo que estaba fomentando yo ahí, que no leían, comenzaban, y eso pasaba mucho con los estudiantes, con los estudiantes de mejores calificaciones, que no siempre son los mejores estudiantes, ojo, eso totalmente, es algo que está mal. Totalmente de acuerdo. Entonces, nada, tú lo veías, llenaban ese sandada, listo, entonces yo me divertía mucho, y agarraba así, casi que ponía 0-0, porque al final no estaba el 0-1 por poner tu nombre, ¿verdad? Y entonces tú te imaginarás esos estudiantes de buenas notas cuando recibían eso, o sea, se les bajaba la tensión, se ponían para... ¿Leíste? ¿Leyeron? Entonces, no leyeron, ¿verdad? Entonces, si tú llegas a firmar un contrato y no lees, tú sabes todo lo que puede pasar en tu vida por no leer. Entonces, nada, después... Y esto no es solamente para mí, esto es un aprendizaje para la vida. O sea, lean todas las pruebas que tengan que hacer, todos los contratos, todo lo que para que ustedes aprendan qué es lo que están haciendo. Entonces, claro, eso no se les olvida nunca. Eso no se les va a olvidar nunca en su vida, ¿eh? Cuando agarren un contrato lo van a leer hasta el final. Y bueno, esas son las experiencias. Educar para la vida, o sea, crear tu conocimiento para enfrentar la vida y el día a día. Que fue lo que pasó prácticamente en esta pandemia. No estábamos preparados para enfrentarla porque nunca hubo una formación para potenciar la creatividad. Nunca se fomentó el tema de una educación financiera, o sea, de cómo administrar tus recursos, de cómo ahorrar, de cómo usar tarjetas de crédito, de enfrentar contingencias. Eso de que hay un meme por ahí sobre la importancia del Excel. O sea, que si me hubiesen enseñado a usar Excel, y aunque parezca algo divertido, es verdad. O sea, no, pero es que es verdad, yo uso Excel para todo en mi trabajo y es lo mejor que he aprendido en mi vida es eso. Sí, y incluso te ayuda a organizarte. Por ejemplo, muchas de las personas que migran, que me piden alguna recomendación, lo primero que les digo es haz tu cuadro de Excel. Haz tu cuadro de Excel con cada uno de los gastos que vayas a tener, porque al principio va a ser duro y tienes que ahorrar al máximo. Claro. Tienes que ahorrar al máximo y debes tener todo organizado. Y ese es el cuadrito más. Pero sí, tuvimos muy poca formación durante la escuela sobre esos temas importantes para la vida, y lo vivimos ahorita en evidencia de la pandemia. Tanto que con esto de dar clases vía Zoom, utilizando este tipo de plataformas, los estudiantes enseñaban a sus maestros. O sea, los estudiantes terminaron enseñando a sus maestros porque los maestros siempre con su tradicional, su programa, su maletín, no sabían cómo, muchos, la mayoría, quizás, no sabían cómo enfrentar estas plataformas tecnológicas. Y así terminan los estudiantes siendo los maestros o los profesores. Pasa eso que tú dices, o sea, los profesores nunca se vieron en la necesidad, digamos, o en esa iniciativa de relacionarse con todo lo que los hubiese podido preparar para este entorno pandemia, ¿no? Para este escenario. Entonces eso pues es lo que hizo que fuese un cambio tan radical todo esto. En todo lo que nos comentas ahorita mencionas varios hábitos y de manera incluso indirecta pienso que parte de mantenerse siempre creativo es a través de los hábitos, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el hecho de leer, o sea, leer absolutamente todo en lo que te estás metiendo, porque eso te va a dar más información y información al final es recurso para la creatividad. Cuéntame, ¿qué otros hábitos tiene Ronnie Ricaurte para fomentar o para para ejercitar su creatividad? Creo que es el término. Sí. Bueno, quizás como tal, lo que tengo son desvíos creativos. Me gusta mucho el teatro. El teatro me gusta mucho. Okay. Mucho más que el cine, o sea, porque es esa experiencia que vives allí y cómo ver a esos actores en escena y que muchas veces en algunas circunstancias tienen que improvisar o tienen que resolver situaciones porque están en directo y tú como público prácticamente no puedes darte cuenta de eso, ¿no? Entonces el trabajo teatral me gusta muchísimo. Porque te alimenta mucho, te abre mucho la imaginación y la creatividad. Yo, por ejemplo, he estado en proyectos que necesito resolver, no, me voy para el teatro. Y de repente cuando veo la hora, ya, mira, esto no es lo que yo necesito. Casualmente, o no era casual, sino era porque iba con eso en la mente, aquí estaba la respuesta.
Okay. Caminar es uno de los desvíos más importantes. Caminar sin rumbo. Caminar sin rumbo y estando en constante observación, ¿no? Me gusta mucho estar en constante observación mientras vas caminando. Antes caminaba muy rápido, caminaba rápido, ahora camino más lento y me voy dando cuenta de las cosas, veo más alrededor. Disfruto más el proceso. Disfruto mucho más del proceso porque justamente caminando se generan las ideas. Y bueno, cuando tú me ves preparando alguna conferencia, un tema, algo, aparte de hacerlo en la servilleta, voy camino. O sea, camino de un lado a otro. Así sea aquí en el mismo estudio, voy camino de un lado a otro. Mientras voy desarrollando la idea, voy pensando y voy anotando, voy pensando y voy anotando y así voy caminando. Escuchar música, me gusta escuchar mucha música y a veces hago un ejercicio interesante que es tratar de conectarme con los instrumentos, o sea, más que con la voz del cantante. Entonces, no es que tengo oído musical, pero justamente porque no lo tengo, me gusta desarrollar eso. Entonces, es interesante cómo logras abstraerte y escuchar atrás cómo van sonando los instrumentos y cómo se van complementando. Eso es un ejercicio para desarrollar el sentido de la audición, que también te va a permitir estar atento. Fíjate que durante la pandemia y esto que había toque de queda, escuchaba los pajarillos. Yo vivo aquí en Panamá, una de las vías principales, y escuchaba todas las mañanas el canto de los pajaritos, y uno de mis desafíos era tratar de identificar cuántas especies habían allí sonando, o sea, cuántos diferentes cantos habían allí. Entonces, esos ejercicios son bastante interesantes. Otra, lanzarme en el piso y ver las cosas de otra perspectiva. Okay. Empiezas a ver las cosas, pero te lanzas en el piso y empiezas a ver hacia arriba. Muchas veces te estás perdiendo en muchos detalles porque siempre vas así. Entonces, yo recomendaba mucho lanzarse en el piso, o sea, te lanzas en la cocina, te lanzas en la sala, cambias un poco ese ambiente donde siempre estás acostado, que es en tu cuarto, y si estás acostado es para todos lados, pero si te lanzas en la sala o en la cocina, quizás empiezas a ver cosas diferentes, o cosas que hacen falta reparar, o cosas que quizás son una solución a alguna situación que necesitabas resolver y nunca la habías visto. Porque muchas veces vamos caminando hacia abajo, viendo hacia abajo, cuando caminamos nunca vemos hacia arriba y oye, este edificio estaba aquí, o este apartamento estaba así. Entonces, te estás perdiendo de muchas cosas porque no vas con ese sentido de explorador. Leer, mira, por aquí tengo El Principito, que es mi libro favorito, y Alicia del País de las Maravillas. Este Principito lo compré en Oporto y también en portugués para practicar un poco el portugués. Lo entiendo si lo leo y si lo escucho, no lo hablo, pero entonces compré esta versión para justamente practicar el portugués, porque además que El Principito es un libro súper interesante, que cada vez que los lees te deja un aprendizaje distinto. O sea, tú lees El Principito dentro de un año y vas a conseguirte un aprendizaje que tenía que ver justamente con ese momento de tu vida. Lo leíste hace 5 años y te ayudó en ese momento de tu vida. Entonces, sumamente, es un libro que cuando lo leas nunca va a perder vigencia. Y es sumamente interesante los mensajes que allí están. Es una crítica a la sociedad que se tenía en ese entonces, igual que Alicia en el País de las Maravillas. Si tú lees esos libros desde esa perspectiva, es una crítica social, ¿ok? A cómo estaba a la sociedad de esas épocas que se escribieron. Entonces, imagínate tú, hay una crítica, por ejemplo, todo lo que es el personaje del sombrerero. Te invito a que curiosees un poco la crítica de ese personaje y por qué el sombrerero tiene esa actitud y todos los elementos que conllevan ahí. Es sumamente interesante explorar cada uno de los personajes, ¿no? Qué es lo que está representando cada uno de los personajes dentro de la sociedad. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? Cómo ese potencial imaginativo y creativo que todos tenemos se va apagando por culpa de una sociedad y de un sistema que está impuesto y que, bueno, que nos lleva a obedecer más que a crear. Hablando de sombrerero, vamos a darle un vuelvo acá porque quiero hacerte una pregunta. El sombrero verde, o sea, el sombrero verde que vemos allí, el sombrero verde tiene mucho que ver con tu identidad. Cuéntame la historia del sombrero verde. La historia del sombrero verde es muy divertida, ¿no? Sabes que el sombrero verde tiene, este sombrero verde, especialmente el mío, tiene una combinación, ¿no? Uno viene de la teoría de Eduardo de Bono, de los 6 sombreros para pensar, ¿okay? Okay. Que la conocí cuando estaba estudiando educación en la universidad, y la otra combinación no te la voy a decir para que, bueno, la investigue por allí por mi feed, a ver si aparece algo.
entonces, fíjate, eso fue algo muy interesante. En el año 2012 me invitan a Explosión Creativa. El evento, sabes que eso era un gran evento en Venezuela, donde iban las agencias de publicidad y las personas más creativas, no, sino personas importantes del mundo de la creatividad, relacionadas con el mundo de la creatividad, la publicidad y el mercado en Venezuela. Este año 2012 me invitan a una conferencia de neuromarketing. El neuromarketing estaba recientemente comenzando a hablarse en América Latina y ya yo había estudiado un diplomado de neuromarketing con el profesor Rubén Carvajal en Venezuela, que fue el primero que se atrevió a hacer esto. Fíjate que nosotros vimos el neuromarketing desde el punto de vista como se debe estudiar, ¿no? Porque esto es un tema que es multidisciplinario. Entonces imagínate tú, nos dio clase un sociólogo, una psicóloga, alguien especialista en publicidad, alguien especialista en mercadeo, un ingeniero en robótica para enseñarnos cómo es el tema de las decisiones, nos dio clase un economista. O sea, todos estos profesionales nos dieron clase para entender cómo es el tema del neuromarketing, es un tema de neuroeconomía, y bueno, y tiene un contenido muy interesante. Nos dio clase un neurocientífico. Entonces, no como ahora que está como muy popularizado y todo el mundo dice, no, yo hago neuromarketing. Ajá, ok, está bien. Es una disciplina que amerita aprender de muchas otras disciplinas. Entonces, bueno, ya eso fue por el año 2010, 2011. Y me invitan ahí a Explosión Creativa en el año 2012. Entonces me tocó la conferencia de cierre. Eran, no sé, más de 500 personas allí en una sala. Y yo voy a mi conferencia de neuromarketing. A mí me gusta dar estas conferencias muy coloquiales, ¿no? Porque como tienen un componente muy científico. Una conversación. Sí, muy coloquiales y haciendo dinámica, que la gente participe, que la gente lo viva. Entonces comienzo con esas analogías de que tienen en común el marketing y el amor, y pongo a la gente a participar, cuáles son los síntomas que sientes cuando estás enamorado. Por ahí hay uno que otro video, si buscas en YouTube, hay uno que otro video por ahí de esos momentos. Pero bueno, fue una conferencia de cierre, gustó muchísimo, los organizadores me felicitaron, tuve después varias entrevistas de radio, bueno, fue muy bueno. Al año siguiente me invitan de nuevo, pero era otro tema, era un tema ya más tenía que ver con innovación, creatividad, algo así. Y entonces yo dije, ¿cómo ahora hago para superar la conferencia del año pasado? Porque eso es un desafío. Tengo que ir, no hacer lo mismo, obviamente porque primero no era el tema, y entonces tengo que superarlo el mes pasado. No sabía cómo hacerlo, ¿okay? De verdad, que tenía ese desafío en la cabeza y yo le daba vueltas, pero ¿qué hago para hacerlo diferente? Para que esto, ¿no? Y entonces de repente estando en el metro, no me acuerdo para qué parte iba, okay, y de repente dice, acordé de un sombrero verde que tenía en mi casa, porque yo a veces tenía un cuarto donde guardaba cosas, porque decía, después las voy a utilizar, efectivamente. Guardé ese sombrero de un matrimonio al que fui, que me lo dieron en una hora loca, y el sombrero era tan bonito, tan bien hecho, está por ahí fue la primera versión del sombrero, está por ahí en mi Instagram, que dije, tengo el sombrero verde, Edward de Bono, 6 sombreros para pensar, listo, mira, yo voy a hablar sobre creatividad, sobre innovación, me voy con un sombrero verde, y entonces voy a llevarme el celular Motorola Tango 300 que yo tenía, que fue mi primer celular, y me voy a llevar mi Discman, me voy a llevar mi Walkman, y me voy a llevar un disquete, me voy a llevar un cassette, porque voy a hablarle a estas personas sobre cómo ha ido evolucionando el tema de la tecnología, y gracias a la creatividad y a la innovación. Y entonces, bueno, efectivamente, 2 días antes de la conferencia nació el sombrero verde. Y también nació el baile de los hemisferios cerebrales, que es un baile que yo hago así tipo flamenco y tal, que es para conectar los hemisferios cerebrales. También nació para esa conferencia en el año 2013. Bueno, desde ahí siempre me ha acompañado. Esta es la segunda versión del sombrero, el otro era más tipo de mago de un poco de copa más alta. Y siempre me ha acompañado el sombrero verde como ese amigo creativo y símbolo de creatividad y símbolo de curiosidad, para que muchas personas que no conocen el tema de los 6 sombreros para pensar, bueno, comiencen también a leerlo sobre eso. Y también como un tema de marca personal que llama mucho la atención. Entonces también me identifico mucho con el tema del sombrerero loco, y mucha de su filosofía y de sus frases, ¿no? No, no es que estamos locos, sino que es otra manera de cómo percibir la vida.
Entonces, y hay que tener quizás ese toque de locura. Dice que la locura es un placer que solo el loco conoce. Hay que tener ese toque de locura porque te hace ver las cosas totalmente diferentes y te atreves a ir un poco más allá, ¿no? A arriesgar. Por ahí hay un comercial de uno de los primeros comerciales de Apple, que empieza así: esto es para los locos, ¿no? Entonces aparece en ese comercial grandes genios de la creatividad, y que, como bien lo menciona el comercial, para los irreverentes, para los que desentonan, para los que se atreven a desafiar lo establecido. Y ese comercial cierra al final con la cara de un niño. Entonces toda esa analogía, ¿verdad?, de que los genios creativos son los niños, pero fíjate, estas personas que dicen que estaban locas son las que han cambiado el mundo. Entonces, por allí también va parte de la identificación de mi sombrero. No, increíble, mira. O sea, créeme que sabía que podría tener una historia, pero no sabía que tenía tanto trasfondo, tanta estructura, y me parece increíble esto. Ahora, volviendo, me quiero recuperar un poquito esta llamada a la acción de equivócate, ¿no? Esto que mencionábamos al inicio. Cuéntame alguna idea que hayas tenido en tu carrera que tú pensabas que iba a salir increíble y no fue tan así, o al revés, que pensabas que no tenías tanta fe y resulta que la idea fue un palazo. Esa me la pones complicada, ¿no? Me la pones complicada. Sí, porque como te digo, a mí me pasa algo muy interesante, ¿no? Es que me gusta vivir yo vivo el presente, ¿no? Okay. Y me enfoco por hacer las cosas del presente, aprendiendo justamente de lo que ya he vivido y lo que he desarrollado. Y no, entonces, no justamente como eso. Sí, o sea, no pienso mucho cómo va a salir, sino más que pensar cómo va a salir, creo en lo que voy a hacer. Okay. Más que, o sea, sí hay una proyección, pero más que proyección es el creer que sí va a salir y que se va a lograr. ¿Okay? Yo siempre, cuando tengo proyectos, por ejemplo, con clientes que dicen, no, pero bueno, que es un poco costoso arriesgar, entonces yo le digo, mira, yo lo que hago, lo hago para ganar, para que salga bien, si no, no lo voy a hacer. Y de eso se trata, de tomar el riesgo. Si no vas a tomar el riesgo, entonces no es que te vas a atrever a hacer nada diferente. Y lo decía por allí Ferran Adrià, el cocinero que revolucionó todo esto, lo que es la cocina de vanguardia. Y el primer mandamiento de la innovación es que no te entiendan. Si te entienden, es que no es nada nuevo. Entonces muchas personas se frustran porque si no, es que nadie me entiende, es que nadie comprende mi idea. Bueno, entonces vas por buen camino. Tienes que desarrollarla y hacer que se entienda, y así le pasó a Steve Jobs también, y a muchos de los genios creativos. No entendían en su momento qué le pasa a este loco, y de repente, mira, demostraron que era lo que le pasaba, y mira cómo han dado una revolución, una vuelta completa. Entonces, como te digo, más que esa presión, es creer en lo que se va a hacer. Y ojo, en el proceso, lo importante de creer es que estás seguro que en el proceso llevas un plan A, un plan B y un plan C. No irte con el plan A de la primera, porque si falla, entonces esa parte emocional, ojo, todo eso se va aprendiendo, y es una de las recomendaciones que yo doy, que vayas con un plan A y con un plan B, porque si te falla el plan A, entonces vas a frustrarte mucho, que las frustraciones te impulsan. Las frustraciones deberían impulsarte, y no deberías verlo como algo negativo, sino como un impulso de volverlo a intentar, pero hacerlo diferente, ¿ok? Haciéndolo diferente, ¿ok? Una y otra vez hasta que salga, como hablamos sobre la constancia. Entonces, el tema más de proyectarte es de creer que lo que vas a hacer va a funcionar, teniendo plan A, plan B, plan C, plan D, porque en el camino es que vas ejecutando. No hay momento perfecto. Eso de que hay un momento perfecto no existe. O sea, la perfección es bella, es hermosa, pero hay que hacer algo con ella y hay que destruirla, es aburrida. Entonces muchas personas esperan el momento perfecto. Cuando yo me gradúe, cuando termine este curso, cuando haga esto, es que yo voy a comenzar, ¿no? Porque en eso se te va la vida. Siempre hay una frase por ahí que me gusta: cuando comienzas a caminar, el camino aparece. O sea, tienes que, para caminar, y para caminar tienes que creer en que por ese camino es la dirección. Y tú vas a creer que ese camino es la dirección por donde tienes que ir. Sin embargo, como todo camino, vas a tener altos y bajos. Y para eso es que debes tener varios planes. Entonces, justamente eso, ¿no? Enfocarse más en creer en que tu idea va a salir, y también de rodearte con personas que
vayan contigo en la misma dirección, pero que no te adulen, sino Claro. que te den críticas constructivas, ¿ok? Que Claro, no que te dice, adulen, pero que te den, sí, que te den críticas constructivas, ¿ok? Porque uno se tiene que alimentar de esos puntos de vista y de esa visión. Hay muchas personas que dicen, no, yo no le cuento mi idea a nadie, porque entonces después me la van a quitar. Pues ahí decía Sir Ken Robinson, no permitas que te roben las ideas, regálalas. No importa, o sea, cuando tú empiezas a hacer algo, y eso pasa, tú empiezas a hacer algo, un negocio, viene otro, lo ve y te lo va a copiar. Pero ese te lo va a copiar y te lo va a hacer mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Estar en constante movimiento. Como Netflix. Ahí está Netflix. Sí. Mira, Netflix. ¿Ah? aquí hay un detalle muy importante que tú mencionas y esto me parece brutal que lo traigas acá, porque yo, como, o sea, dedicando al marketing, considero que la competencia te valida que ahí hay algo bueno. Claro, Si no claro. hay nadie haciéndolo es porque no hay nada. Entonces, siempre es importante que tú te alimentes de ese debate, de esa competitividad. Sí, claro, y es porque tú te vas a alimentar de eso, tú te tienes que alimentar de eso y evitar compararte, porque muchas personas se comparan y ahí en esa comparación pierdes tu tiempo. No te compares, simplemente trabaja por ir mejor. ¿Qué puedes dar más y cómo te diferencias? Que es lo que siempre digo, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo puedes empezar a hacer cosas diferentes? Y que sea tan diferente que tú seas el único que para copiarte va a ser complejo. Entonces, muchas veces tú puedes tener una idea y sacas tu negocio. Viene alguien y lo ve y dice, bueno, yo voy a mejorar esta idea. Entonces, creen que el que hizo esa primera idea fue este que tiene más publicidad, que lo ha comunicado mejor, ¿ves? Porque tú quizás empezaste y no le diste esa difusión y ese enfoque, porque quizás no creíste mucho en la idea que estabas desarrollando. Entonces es muy importante por eso creer, desarrollarla, ve a tu ritmo, ve en constante aprendizaje y rodéate de personas que vayan en tu camino con esa visión, pero muchas veces también en el tema del emprendimiento, de los negocios, uno se busca un socio que dé dinero, pero el socio que dé dinero te va a dar muchos problemas. No solo te va a dar dinero, sino te va a dar muchos problemas. Tienes que buscarte un socio que vaya contigo en el mismo camino, que sí, que tengan diferentes ideas, Pero que que te compartan aporte diferentes valor, puntos que de te vista, complemente. pero que aporte valor, que complemente. Porque el que te da dinero te va a exigir retorno y no te va a aportar nada y va a pensar que, bueno, que yo te dé dinero, tú tienes que empezar a darme resultados. Y eso no es así tan fácil. Y para ir cerrando, como te mencioné antes, el tema de Netflix, que es una conferencia que yo tengo por allí que se llama Reinvéntate al estilo Netflix, y es hacer el análisis de cómo Netflix se ha ido posicionando y desde su creación y cómo se arriesgó, ¿no? Cómo se arriesgó, cómo experimentó, cómo creyó y cómo crearon. Entonces, fíjense, después que nace Netflix, como empresas como HBO, Disney, que están en el mundo cinematográfico desde hace mucho tiempo, es que vieron ahí una oportunidad para también pasar al streaming y ahora prácticamente es una competencia, pero bueno, diferente en cuanto a contenidos y todo. Pero fíjate, o sea, eran empresas que ya estaban posicionadas en el negocio cinematográfico, que tenían su casa productora, que tenían sus estudios y tal, pero nadie lo había visto. Y Claro. Netflix vino y les abrió los ojos. Entonces, mira, bueno, yo ahora Netflix hago mi propia casa productora y voy a agarrar a tus actores, voy a hacer películas, voy a hacer series y voy a hacer esto y mira, y voy a hacer unas campañas de publicidad increíbles que conecten con las personas y voy a tener una comunicación en redes sociales súper original, cercana y creativa y mira, me voy a posicionar y entonces, bueno, ahí salieron las otras, mira, HBO, después vino Disney y después han venido varias que se han creado en torno a Netflix, pero Netflix mantiene la esencia, o sea, tú puedes tener Amazon, también tienes Amazon, entonces puedes tener varias veces, pero tú entras en Netflix, toda la interfaz, o sea, todo es totalmente distinto. Totalmente distinto, o sea, una facilidad y una conexión que ya tú tienes ahí porque es como que los primeros que dieron la idea. Y para mantenerse han tenido que ir un paso más adelante que sus competidores. Claro. ¿Ves? Y es un elemento diferenciador que impregna todo, o sea, no es una sola cosa, Correcto. no muere, no es solamente el tema del formato, como tú dices, va de toda la experiencia, parte de lo que tú mencionabas, el sombrero verde, siempre va de todo. Sí, así es, así es. Es una conexión de muchos elementos. O sea, no es solamente tú puedes tener mejor producto, pero si no lo sabes vender, No lo tienes. no lo tienes, ¿ves? Entonces es eso, ¿no? Cómo tú comunicas tu experiencia y que lo tuyo es realmente diferente. Absolutamente. Así se trata. Bueno, Eso se trata. ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales las personas que nos están viendo acá?
Bueno, en redes sociales estoy en Instagram como Soy Aprendiz Creativo. ¿Ok? También pueden seguir a Brady, que es Ser Aprendiz Creativo. Yo bajo al final. Ajá, pues Brady está un poco callado porque está trabajando ahí en nuevas ideas. Y también está mi página web, www.roniricaurte.com. ¿Okay? Y ahí me pueden conseguir. Y bueno, aquí listo para agitar y descuadrar sus mentes. Así por ahí yo tengo un artículo que dice que estoy contagiado. Los invito a leerlo. Y también tengo por ahí mi conferencia TED, que se llama Aprendiz Creativo. La pueden buscar por ahí en TED, ponen así, Aprendiz Creativo. Y bueno, ahí trato mucho de los temas que conversamos hoy acá. Listo, Ronnie. Ahora sí, la última pregunta, pero antes, pues bueno, me gustaría agradecerte por este espacio, gracias por estar acá, por toda la agitación mental que hicimos hoy, porque la verdad es que le hiciste absoluto honor al término. Muchas gracias por venir a este espacio, ¿verdad? No, gracias a ti por la invitación, Andrés. Muchísimas gracias de verdad y te felicito por esta iniciativa. Que sigas con tu labor de contagiar, de llevar este contenido de valor y para que las personas también se animen a dar ese primer paso, se atrevan y que de eso se trata. La vida es una sola, hay que arriesgar. El momento es, como ya lo habrán escuchado mucho, pero el momento es ahora, no hay momento perfecto. Increíble, no, gracias a ti. Y ahora sí, bueno, vamos con la última pregunta. Como siempre comenté en episodios anteriores, esta pregunta yo pues la extraje de un podcast que yo sigo muchísimo, que te recomiendo que veas, si no lo has visto, se llama Dementes Podcast, es de un mexicano, Diego Barrazas, y ellos ahí pues abordan temas increíbles. Y la pregunta es la siguiente. Cuéntame un consejo, no un consejo que tú le dejas a las personas, no, un consejo que te hayan dado a ti en tu carrera que tú consideres que te funcionó. Mira, Andrés, esta vaina a mí me funcionó. Bueno, sé tú, sigue siendo tú. Así de simple. Sigue siendo tú. Sí, sigue siendo tú. Eso me lo dijeron en la universidad, una profesora en la universidad. Cuando daba las clases, me tenía que dar las exposiciones. A mí no me gustaba, en esa época era del retroproyector, tenía que poner la lámina transparente, proyectar. Entonces, no me gustaba hacer eso tradicional, entonces yo me buscaba otras alternativas, un franelógrafo, porque era el fieltro grande, entonces tú pegabas las cosas y hacías como unos esquemas. Entonces me gustaba hacerlo así y la profesora me dice, Ronnie, sigue siendo tú, sigue siendo así, porque eso que tú sabes no se aprende en la universidad. Y bueno, cracks, este fue el episodio número 13 del bloqueo. Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil en él. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides darle like si te gustó, suscribirte si te encantó y compartirlo con alguien que tú consideres que le puede ser útil. Y si lo estás escuchando en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast, la invitación es exactamente la misma. Recuerda que en Instagram me encuentras como @AndresOcando21 y en TikTok como Soy Andrés Ocando. Y nada, como siempre te digo, si aprendes a sacar ideas de absolutamente todo lo que te rodea, nunca te va a faltar la creatividad. Vámonos.